quiso hacer justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. ¿Lo dijo verbalmente o lo dijo dentro de sí? ¿Usted ha hablado para sí mismo? Sí. Y cuando hablamos para sí mismo, Dios conoce lo que hablamos dentro de nosotros. Tan es así que está escrito lo que habló un hombre dentro de sí. Qué importante es que nuestro lenguaje, nuestra comunicación, nuestras expresiones estén en el orden del Señor. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿quién está hablando? Está describiendo lo que está hablando el juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Puede ser un juez, puede ser un jefe de familia, puede ser un pastor, puede ser un apóstol, puede ser un evangelista, puede ser un empresario, puede ser un trabajador. No solamente un juez, y aplicado a ello, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿A quién se le puede agotar la paciencia? ¿Solamente a los jueces? A la mamá se les agota la paciencia. ¿Y recomienda la palabra del Señor que se nos agote la paciencia? Y dijo el Señor, ¿quién está hablando? Y dijo el Señor, ¿quién está hablando? El Señor Jesús, que está narrando lo que un hombre pensó y lo que hacía con las gentes que se acercaban. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Yo le pregunto, ¿qué dijo el juez injusto? Lo que usted ya leyó, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es lo que dice el Señor, que oigamos lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuántas peticiones hay de algunos de nosotros que tienen un mes, un año, 5 años, 10 años, 20 años, y todavía no vemos la respuesta de esa petición? Y la palabra del Señor dice, ¿se tardará acaso nuestro Dios en contestarnos? Aunque haya sido ese tiempo, no se va a tardar. Para Dios, 20 años, ¿cuánto es? 40 años, ¿cuánto es? 40 años que estuvo a su lado el pueblo de Israel, ¿cuántos fueron para Dios? Un instante. Entonces, cuando a veces se tarda un día la respuesta para Dios, está casi abriendo su boca para darte la respuesta. Entonces dice el versículo 8, vea qué comparaciones del Señor. Dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Quién? Dios. Si alguien no tuviera respuesta, dice el Señor hoy, os digo que pronto les hará justicia. Pero, los peros del Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿está hablando todo lo que ya describimos de la venida del Hijo del Hombre? Sí, y todo tiene que ver el orar, tiene que hablar la fe, la gratitud, el hacer, las ocasiones de caer. Por eso les referimos lo que dice el inicio del capítulo 18. También les refirió Jesús. Quiere decir que todo esto tiene que ver ¿con qué? Con la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo es la venida del Hijo del Hombre? ¿Quién la sabe? Sí, como nadie. Dios la sabe. No diga nadie. Sí, Dios la sabe. Y aparte de Dios, ¿quién la sabe? ¿Jesús? No, tampoco. Bueno, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que en el ministerio de Jesús, los apóstoles tenían fe. En el tiempo del ministerio de Jesús, los apóstoles tenían fe. Sí, sí tenían fe.
Por eso hicieron muchos milagros, porque tenían fe, y la gente sobre la que fueron los milagros también tenía fe. Ahora, la fe que tenían en los tiempos de Jesús en su ministerio en esta tierra, a 2000 años de la iglesia, ¿tienen más fe en la iglesia actualmente que los apóstoles, o siguen teniendo más fe los apóstoles que la iglesia actual? ¿Usted tiene más fe que los apóstoles? Debiéramos tener más fe que los apóstoles, pero se está cumpliendo una palabra, que está cerca la venida del Señor, y entonces nuestra fe, ¿qué está pasando? No debiera ser. ¿Qué está pasando? Bajando. ¿Pero por qué baja la fe en las iglesias? Por tanto que escuchamos acerca de maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al enfriarse el amor de Dios, ¿qué disminuye? La fe. Por eso disminuye el amor de Dios, porque la fe va disminuyendo. Dice el hermano Saúl: ¿cuántos creen que el Señor nos va a dar aquí a mano izquierda ese terreno? Amén. ¿Cómo debiéramos pararnos y brincar y unirnos a una influencia del Espíritu Santo que nos está hablando y nos está diciendo lo que va a venir? Y debiéramos brincar de gusto y identificar la voz de Dios, que es Dios quien va a hacer las cosas. Pero ¿cómo anda nuestra fe en la iglesia? ¿Cómo anda? No creo que ande más que los apóstoles, porque debiera estar más. ¿Cuántos milagros hemos oído, visto, testificado? Cuando en el tiempo de los apóstoles estaba escrita la Biblia totalmente, no, muchas partes de la Escritura no, y no tenían todo el compendio que usted tiene en sus manos. Nuestra fe es un compromiso que debemos tener, porque lo dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a pensar que hiciéramos un edificio de 10 pisos, pero no tenemos fe, tenemos recursos económicos, pero no tenemos fe. ¿Estamos agradando a Dios con lo que hacemos? Pero sin fe, dice la Escritura, así categóricamente, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es nuestra posición al venir a la casa del Señor en este 21 aniversario, que Él es galardonador ¿de qué? De los que le buscan, y que debemos de tener y recibir y caminar con premios de parte del Señor, que son sus bendiciones, que es la vida misma, lo que Dios da y provee. Muy bien. Dice usted, y conoce lo que dice Hebreos 11:1, aplicado a la venida del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? La venida del Señor. Otra vez. El versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, aplicado a la venida del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Estamos viendo la venida del Señor cerca? Sí, por todo lo que se está cumpliendo de la palabra. Todo lo que se está cumpliendo de la palabra nos lleva a que se está acercando cada vez más el tiempo de venir el Señor por su iglesia. Muy bien, hablando de la fe, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Otra vez, así que la fe es por el oír. Observe, aquí es una coma, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Pero cuando yo tomo la porción de la Escritura, ¿qué sentido de mis sentidos naturales uso para poder meter la palabra dentro de mí? ¿Qué sentido uso? ¿Y por qué no dice así que el leer, y el leer por la palabra de Dios es la fe?
¿Por qué usa? Usted se pone la palabra de Dios en sus oídos. Debiéramos ponernos la palabra en los oídos. Dios quiere que usemos nuestros ojos para leer la palabra, pero no solamente leerla. ¿Qué quiere Dios para que tengamos fe al leer la palabra? ¿Vale? Nos habla aquí, Romanos 10:17, de un sentido de nuestros sentidos naturales. ¿De cuál nos habla? ¿De la vista? Del oído. ¿Qué quiere Dios cuando leemos la Biblia? Que oigamos qué. ¿Y qué es la palabra? En concreto, ¿qué quiere Dios que oigamos cuando leemos la Biblia? La voz de Dios. No la voz nada más. ¿La voz de quién? De Dios. ¿Qué sucedería si todos los días que leemos la palabra del Señor le pusiéramos atención que es la voz de Dios que nos está hablando? ¿Cómo sería nuestra vida todos los días? ¿Igual o diferente? Diferente. Por eso cuando cantamos al Señor, ¿qué debemos oír en las alabanzas? ¿Los puros cantos o qué debemos oír? ¿La voz de quién? Un testimonio que pasa, una narración de cómo empezó la iglesia, cómo ha ido creciendo. ¿Qué debemos escuchar en el testimonio? La voz de Dios. Desde el principio, Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó y le dijo, aquí está el varón y hembra, y les puso su Biblia para que pudieran leer la Biblia. ¿No les puso su Biblia? Entonces, ¿qué les puso? ¿Solo la voz de Dios? Solo la voz de Dios era la que era suficiente para el ser humano. Adán, Eva. ¿No es así como lo refiere la Escritura? Actualmente parece ser que nos hizo más flojos, teniendo todos los recursos para oír qué. ¿Cómo debiéramos, con todo este potencial que tenemos aquí, cómo debiera ser nuestra vida? Totalmente diferente de lo que hasta el día de hoy hemos realizado. Porque la voz de Dios hace cambiar las cosas. Cuando Jesús tomó los peces y los panes y solamente los levantó y dijo y los bendijo, ¿qué sucedió con los peces y los panes para una multitud? ¿En las manos de quién se multiplicaron? No, ¿cómo se van a multiplicar en las manos de Jesús? Imagínense, 5 panes y 2 peces, y los tiene aquí y se multiplican. Póngale 15,000 panes y 15,000 pedazos de peces. ¿Qué le hubiera pasado a Jesús? A ver, otra vez. Levantó los peces y los panes, y dice la Escritura, y los bendijo. ¿A qué hora se multiplicaron? Cuando los tenían en sus manos los apóstoles. En tu vida, mi vida, cuando Dios nos da una palabra, te da una palabra para que esa palabra se multiplique y haga la función para lo cual es enviada la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué nos falta? ¿Cómo estuvo la predicación? La verdad ni la entendí. Solo sé que dijo que debemos saludar y que debemos ser amigos. Al menos grave es eso. ¿Cómo es más fácil que se nos fugue la palabra y podemos retener un cuento, un chiste, un momento de risa? Eso sí se nos graba a mí. O le faltó al mole un poco de sal, o no sé tanto tiempo, y no lo pudieron hacer bien. Pero de la palabra, ni te acuerdas. Y si se pierde la palabra en nuestra vida, se pierde nuestro destino, nuestro futuro, el nuestro y el de las siguientes generaciones. No vaya a decir amén. Por eso debemos estar atentos a la palabra del Señor. Entonces ahora sí, cuando Jesús levanta los peces y bendice,
¿qué bendice? ¿Los peces y el pan? No, no bendice los peces y el pan, bendice a Dios. Los peces y el pan conocían la voz de Jesús, aunque ya estaban procesados, los peces ya no tenían vida, pero estaba la carne no descompuesta, el pan estaba hecho si era de cebada o de trigo, oían la semilla y la esencia de los peces. ¿Qué oían? La voz de Dios. Por eso cuando ven el propósito y conocen el corazón de Dios, se empiezan a multiplicar porque oyeron la voz de Dios. Vea qué impresionante es cuando el hombre y la mujer oye ¿qué cosa? La voz de Dios. Por eso debemos cultivar nuestro oído para estar escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo continuamente. Ahora sí, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Y qué hay en la palabra de Dios? Les vuelvo a preguntar. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? Por la voz de Dios. Resúmalo y todo el tiempo que tome su palabra, que ore, que dé un testimonio, que escuche un mensaje, ¿qué va a pasar con su fe? Va a acrecentarse. ¿Dice amén? Amén. Muy bien. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, es la pregunta, y la respuesta es que cada día las iglesias tienen menos fe. Cada día las iglesias tienen menos fe. ¿Cómo debiéramos estar ahorita todos después de una administración que parece ser que ni la percibió? Sanos. Póngase la mano donde está enfermo, lo que le duele. Solo en la alianza del Señor, el Señor me quiere sanar. ¿Cómo debiéramos estar todos? Porque ya nos dijo el Señor, pon tu mano donde te duele, pero es el hijo del hermano Simón. Si lo hubiera dicho el hermano Simón, a lo mejor sí. No es la voz de Dios la que tienes que identificar siempre, permanentemente, y vas a ver muchos cambios en tu vida, en tu persona, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa y principalmente en la iglesia. Muy bien. Dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Con esto para decirle, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando creemos al Señor, ¿qué nos es dado? Una medida de fe. Otra vez se lo vuelvo a leer. Úsese conforme a la medida de la fe. Quiere decir que no hay una sola persona de los que estamos hoy aquí que no tengamos una medida de fe. No hay una sola persona, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ya empieza a hablar del Espíritu. San Juan 4:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Otra vez, pues Dios no da el Espíritu, ¿por qué? La fe nos es dada, ¿por qué? Por una medida. ¿Y el Espíritu nos es dado por medida? No. Entonces, para que vayamos entendiendo, conforme más avancemos en escudriñar la palabra, que la fe es la que tenemos que hacer crecer todos los que estamos aquí. Es un compromiso que tenemos todos con el Señor de que nuestra fe crezca. ¿Por qué razón? Dice en labios de Jesús, si tuvieras fe tan solo como el grano de qué. ¿Por qué un grano de mostaza? No lo debes tener afuera, la fe no debe estar afuera, la fe debe estar adentro. Y cuando tú siembras dentro de ti el grano de mostaza, representando a la fe en esas dimensiones, debe empezar
crecer como tú representando la buena tierra, debe empezar a crecer esa semilla, debe hacerse una plantita, debe hacerse un arbusto hasta que se hace un árbol, lo dice la palabra del Señor. Y entonces cuando ya se hace un árbol, tú le puedes decir: esta montaña, pásate de aquí allá. ¿La fe te es dada por medida o es sin medida? Con medida, pero ¿quién la debe hacer crecer? Cada uno es responsable de hacer crecer la fe. Cuando tú oras por una persona, ¿tu fe es suficiente para orar por una persona? Necesitas la fe del otro. Por eso Jesús les preguntaba: ¿crees? Decían sí. ¿Por qué no hizo muchos milagros en su tierra? Porque la gente ¿qué? No creía. ¿Por qué hemos de ver la misma gloria del Señor en este lugar? Porque vas a emplear tu fe junto con la que esté aquí representada como un líder, como un pastor. Vas a unir tu fe y entonces vamos a ver la gloria de Dios en toda su magnitud. ¿Dices amén? Muy bien. Entonces la fe inicial es dada por medida. ¿El Espíritu Santo es dado por medida? No. Dios es Espíritu. ¿Y Dios se puede medir? Dios no se puede medir. Por eso el Espíritu te es dado ¿cómo? Sin medida. Y en ti están las dimensiones que quieras desarrollar en tu vida. San Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cuál es el propósito de Dios de crear un pueblo, un reino para Él? Otra vez, ¿cuál es el propósito de Dios de establecer el reino de Dios que se llama iglesia? Dentro de los principales, ¿cuál es? Que permanentemente esté, ¿qué cosa? Las ovejas, el pastor. ¿Para qué nos hace la referencia? Porque el pastor oye la voz ¿de quién? De las ovejas, y las ovejas oyen la voz ¿de quién? Del pastor. Nosotros somos diseñados como hijos de Dios para oír la voz de Dios continuamente. Si diario nos proponemos a estar escuchando la voz de Dios, cuando pases donde hay árboles, porque ya casi no hay árboles, aquí quiero que ya nos tiraron todos, ¿qué hacen las hojas? Dice la Escritura que dan ¿qué? Palmadas de aplauso. Cuando tú ves los árboles, dices: mira cómo alaban a Dios. ¿Y qué estás escuchando? La misma palabra de Dios. ¿Dices amén? Que vamos a hacer el esfuerzo ¿de qué? De oír la voz de Dios. ¿Sabes qué va a pasar con tu fe? Va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ese es el propósito que Dios tiene. Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Y empieza diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjese que la palabra impío es falto de fe. Los impíos no están afuera. Muchas veces los impíos están dentro del rastro. Ese es un impío. Y no solo están afuera las personas, también están dentro de las congregaciones. Pero el consejo de la palabra, ¿qué nos dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Un inicuo es un perverso, es un malvado. Dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice que dejemos eso, tiene que ver con la venida del Señor. Pero si no dejamos una manera de pensar y de hablar, no vamos a irnos con el Señor si viniere en un instante que nos va a agarrar de sorpresa. Versículo 8. Empieza a describir:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Quién dice que no son vuestros pensamientos? Dios a través de la palabra. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nos hace un ejemplo la palabra en el versículo 10 para entender esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿de dónde cae la lluvia y la nieve? ¿O brota de abajo? Bueno, el agua también brota de abajo, lo que no brota es la nieve, pero el agua brota también. Hay lugares donde hay ojos de agua y brotan. Pero el ejemplo que nos está haciendo es de la lluvia, no del agua. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá. ¿Qué hace la lluvia y la nieve cuando cae? ¿Se regresa inmediatamente arriba? No, aquí nos describe qué hace, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Este ejemplo lo usa el Señor para decirnos, porque nos está refiriendo sus pensamientos y sus caminos, para decirnos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, como que, como la lluvia y como la nieve. ¿Ven? Otra vez, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía. No volverá mi vacía como que, como la lluvia y la nieve, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere que haga el Señor con su palabra? Lo que hace la lluvia y la nieve, riega la tierra. O sea, Dios quiere que su palabra, así como la lluvia y la nieve, hacen eso. ¿Qué dice? Riegan la tierra, la hace germinar, da semilla al que siembra, pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así lo dice. Sino que hará lo que yo quiero. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que haga la palabra que sale de su boca? Riegue la tierra, riegue nuestra vida, riegue la área de la iglesia, riegue tu familia, porque somos o buena tierra o mala tierra, o regular tierra. Lo dice la parábola del sembrador. Dice amén. ¿Sí lo requiere? ¿Sí lo asocia? Muy bien. Entonces ya sabe usted lo que quiere Dios cuando envía su palabra. Con ese ejemplo debemos entender. ¿Qué cosas debemos entender? Nos dan una palabra. Cuando tú siembras una semilla en la tierra, te das la vuelta y ya creció la semilla. No, a veces pasa un día, 2 días, una semana y ya brotó la plantita. O en la escuela cuando les dejan poner en un algodón con agua, con alcohol, una semilla. Ahí vamos viendo el proceso de la germinación. Así es la palabra de Dios que nos ha hablado y que nos habla. Va a regar nuestra tierra, es un refrigerio la palabra de Dios. Después, ¿qué hace la palabra? Va a germinar y la esencia para lo que fue enviado va a empezar a crecer y a producir se va haciendo más grande, da semilla al que siembra y luego pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviado, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ustedes han hecho hoy una reflexión. ¿Se acuerdan que el hermano Beto nos dio una palabra profética? ¿Y qué ha hecho esa palabra profética? Primero, ¿cómo fue? Como una semilla. Y después, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Se fue agrandando. ¿Ya terminó esa palabra profética? ¿Hasta cuándo termina? No, hasta que usted quiera que termine la palabra.
Tú eres el que le pone limitación a la palabra. Creo que ya con esto, porque es mucho problema ya. ¿Y qué va a pasar con la palabra profética? Se acaba. Dice la palabra del Señor que cuando sus siervos son levantados, sus obras con ellos que siguen. ¿Por qué siguen sus obras con ellos? Porque dejaron una palabra. Ya alguien nos dio una palabra profética y ya no está, ya está en la presencia de Dios. ¿Pero qué está? La palabra que habló aquel profeta. ¿Y quién respalda la palabra que habló aquel profeta? ¿La respalda el que se murió? El que dio la palabra. ¿Quién dio la palabra? El Señor. Ya no está el hermano Beto, pero está el Señor con nosotros y es más que suficiente y lo es todo. Yo recuerdo un día, hermano Poncho, que el Señor les dio una palabra profética acerca del terreno que está al lado izquierdo y esa palabra se va a cumplir. Si no aceptaran ustedes que se cumpliera en ustedes, se va a cumplir en sus hijos. Y si no en los hijos de sus hijos, pero la palabra, ¿cómo está? Ahí está. Muy bien, lo vamos entendiendo. Repito el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos mensajes de la palabra del Señor han guardado en su corazón del 14 del hermano Ruth, de otros líderes? ¿Cuántas palabras tienen en su vida desde que aceptaron a Jesús? Hermano Ray, ¿cuántas palabras tienes en enseñanza, predicación y consejos? ¿Cuántas? La pregunta es, ¿ya se fue la palabra de Dios que le fue dada al hermano Ray y ya se regresó al Señor? ¿Qué está esperando la palabra de Dios? El cumplimiento y aparte prosperar, porque así lo dice, y entonces probablemente sí regresa la palabra. Estamos llenos como iglesia del Señor de qué cosa? De la palabra. ¿Y por qué no hemos dejado que produzca esa palabra en nuestra vida y nos comportamos en muchas ocasiones como personas inmaduras? Cuando ya debiéramos, antes de que el pastor esté hablando una palabra, casi debiéramos estarla captando, por estar en la misma frecuencia del Espíritu Santo, en percibir el lenguaje del Señor que es su voz. Hermano, vamos a hacer así, asado. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué hay la respuesta de amén? Porque está la palabra en nuestra vida, la cual nos da una visión de lo que Dios quiere que se haga. ¿Cuánta palabra tienes en tu corazón? ¿Poco o mucho? Toda la Biblia creo que ya la tienes. Y así vivimos como el resultado de tener una abundante palabra del Señor, con los cambios que deben empezar en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Como para entender, tercera de Juan 2, amado, yo oro para que tú seas prosperado, dice, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ya llegamos a esa plenitud de ese pasaje? No. ¿Pero por qué no llegamos a esa plenitud? Porque no le estamos dando libertad a que la palabra que se desarrolle, crezca y dé fruto y dé semilla y pan al que come. Hay mucha palabra en usted, gracias a Dios por la palabra. Versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis muertos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Vamos a Job 36, versículo 24 del 25. Job 36. ¿Dice usted amén? ¿Tienen gloria a Dios? Amén. Job 36, versículo 24 y 25. Acuérdate de engrandecer su obra. ¿Podrá repetir usted esta palabra? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. El estar viendo la obra y mirarla de lejos
engrandecemos la obra del Señor. El estar viéndola de lejos, estamos engrandeciendo la obra del Señor. Solo la estaremos, ¿qué cosa? Contemplando. Ay, qué bien, van muy avanzados, gracias a Dios. Pero ¿qué hago para engrandecer la obra del Señor? Nada, solamente estoy contemplando. Y una persona que contempla tiene buenas opiniones, tiene buenos propósitos, pero no engrandece la obra. ¿Y a qué es llamada la iglesia del Señor? A engrandecer su obra. Ok, Marcos 13:31. Empieza diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y entonces, como no sabemos cómo es el tiempo, nos dice, como no sabes cuál es el tiempo, pero es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Cuál casa? Y sigue diciendo, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. ¿Cuál obra? Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Cómo debe encontrarnos el Señor? No despiertos, orando. ¿Estará difícil estar en esa condición cuando venga el Señor? Sí, va a estar complicando. Muchos estarán durmiendo, dos en una cama, dos muriendo, dos en un templo. Uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Es qué cosa. No está fácil, hermano. Debemos orar cada cuándo. Siempre. Ese es el propósito del Señor, que debemos orar siempre. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, a todos. Al líder, al no líder, a la oveja bonita, a la oveja fea, a la oveja traviesa, a todos lo digo, dice el Señor, velad. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál casa? ¿Dejó qué? Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa para entender qué cosa, la venida del Hijo de Dios. ¿Cuál casa? Nos responde 1 Timoteo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál casa? La iglesia. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Cuál casa? ¿Quién se fue como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos? ¿Quién se fue lejos? Cristo Jesús. Pero, ¿a quién nos envió Jesús? Otro consolador. Esa palabra otro quiere decir otro como yo, igual a mí, que te va a decir las mismas palabras como si yo estuviera junto a ti. Eso es ¿quién? El Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo, ¿está Jesús también en nuestra vida? ¿Por qué? Porque así lo dice, otro consolador. Vamos entendiendo la palabra. Entonces, ¿dejó qué cosa? Su casa. ¿Cuál casa? ¿Y qué otra cosa? Hebreos capítulo 3. Por tanto, versículo 1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ay, hermano, está leyendo muchas porciones de la Escritura. Tú cuando vas a un restaurante sales contento porque no te dieron de comer y nada más te cobraron. O sales contento porque probaste de todo lo que tuviste apetito. ¿Cómo vas a salir de la casa del Señor con la abundante comida que hay?
feliz, contento, y con la palabra de Dios, ¿cómo? Ahí estás tú, ¿cómo debes salir? Si contento, que no te vaya a hacer indigestión, ¿qué cosa? La palabra del Señor, que te caiga bien, que sea saludable y te dé vida, porque ese es el propósito. Versículo 2 de Hebreos 3, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de todo lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, es como el hombre que yéndose lejos dejó, ¿qué cosa? Su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si mantenemos firmes hasta el fin, ¿qué cosa? La esperanza ¿en qué? En la venida del Señor, y como hijos que tenemos y somos lavados con su sangre preciosa. Ahora sí, cuando va a referirles de que no saben los ángeles, nadie sabe la hora, el día, solo el Padre, empieza a decir, es como el hombre que yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre a cual refiere la Escritura que se va lejos? Cristo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Cuál casa? La iglesia. ¿Cuál casa? Nosotros. La segunda vez es nosotros. Ya lo leyó usted. Pero Cristo como hizo sobre su casa, ¿la cual casa somos? Nosotros. La otra vez la pregunta. ¿Cuál casa? La iglesia primero. ¿Cuál casa? Nosotros. ¿Tenemos que ver todos con la venida del Señor? Todos absolutamente. Muy bien. Ahora dice que a cada uno le dio su obra. ¿Qué dice Job? Acuérdate de engrandecer su obra. Y es como el hombre que yéndose lejos de su casa, de cada uno dio autoridad y le dio a cada uno su obra. ¿Cuál obra? Para que podamos entender más cerca y estar más prontos a disponernos a recibir al Señor. ¿Para qué cree que nos preparamos como iglesia cuando vienes a la casa del Señor? ¿A qué nos vamos preparando? No solo es venir a adorar y bendecir el nombre del Señor, estamos practicando, ¿qué cosa? Irnos con el Señor. ¿Qué dejaste en casa? La cama, la licuadora, la estufa, la lavadora, tu guardado de tu dinero, tu cochinito. ¿Dónde lo dejaste? En casa. Cuando nos vamos a ir con el Señor, ¿qué nos vamos a llevar de la casa? ¿A qué estamos practicando? No es a qué estamos jugando. ¿A qué estamos practicando a venir a la casa del Señor? A irnos con el Señor. Ay, dice usted, ya me libré, ya no voy a traer ofrenda ni diezmos porque al cielo no me llevan ofrendas ni diezmos. No, entre tanto que cuando venga el Señor te agarre con tus manos, es que iba yo, Señor, este dinero que traigo en la bolsa es mi diezmo y es mi ofrenda. ¿Debemos venir a la casa del Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Con la ayuda del Señor, porque siempre todo varón debe presentarse delante de la casa del Señor con las manos no vacías, dice el Señor en el libro de Éxodo. Muy bien, ¿cuál obra? Les dio a cada uno su obra. Hablando de Jesús, San Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, está hablando Jesús, que me diste que hiciese. Jesús terminó una obra. ¿Cuál obra? La de Jesús, ¿cuál es? La obra redentora, la obra de salvación. En la cruz está culminada. Lo que no ha terminado es de venir a los que han de ser salvos para la gloria del Señor. Marcos 13:34. Lo que es paralelo al de Lucas. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra.
Jesús les dio a cada uno su obra, no nada más en el libro de Job. Y al portero mandó que velase. La pregunta es, ¿cuál obra? La continuidad de la obra de salvación. Esto es el Evangelio. ¿Cómo lo entendemos? Lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo a los discípulos y a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la encomienda para la iglesia? Ir por todo el mundo. ¿Cuántos de los que están aquí han salido fuera de su país? Como 10 manos se han levantado. Bueno, Dios quiere que todos salgan fuera de su país. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dios que tiene en estos 21 años de la iglesia, ¿qué cosa? Salir fuera de sus fronteras. Dios no quiere que cumplas 100 años aquí y no tengas plantado una iglesia en el extranjero. Dios quiere levantar y preparar obreros, pastores, ¿qué cosa? Que cumplan esta palabra: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Es un propósito de Dios? Entonces, ¿cuál obra? La de predicar el Evangelio. Todos los días a alguien le hablas del Señor, todos los días, que no se te escape un día. Hay unos que sí hablan todos los días de predicarle la palabra del Señor, pero hay quien cada aniversario, hay quien ni cada aniversario. Su boca está cerradita. ¿Por qué? Porque dicen que para que no entren las moscas, que no debe estar la boca. Pero eso no es aplicado al Evangelio. Cuando hables el Evangelio no se te van a meter las moscas. ¿Qué debemos hacer como iglesia en estos 21 años? Un compromiso de engrandecer, ¿qué? Su obra. Acuérdate de engrandecer su obra. La estatura y la madurez a la cual va llevando a los ministerios, a las personas, a las familias. ¿Para qué es? Para engrandecer su obra, para que hables el Evangelio, así como la necesidad de orar, así como la necesidad de comer, así tenemos que tener la necesidad de ¿qué? De hablar el Evangelio. Si toda la iglesia hiciéramos obra de evangelismo, estos lugares, estos 3 terrenos serían suficientes, ni la calle sería suficiente. Pero ¿qué necesitamos hacer? Un compromiso grande. ¿Cuál compromiso? Acuérdate de engrandecer ¿qué? Su obra. ¿Cuál obra? La del Evangelio, la de evangelizar, la de ganar almas para Cristo, familias para Cristo. Muy bien. ¿Qué necesitas para predicar el Evangelio? ¿Dónde te dijeron por acá? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Ya vino el Espíritu Santo? Ya tiene el cumplimiento. ¿Hace cuántos años? Cerca de 2000 años. ¿Qué les dijo Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? En todo Judea. ¿Cuál es su Jerusalén? Allá la tierra llamada la Tierra Santa. No, este es su Jerusalén. En Jerusalén, en todo Judea. Ya cuando hayan agotado el valle del Chalco, entonces váyanse un poquito más allá. Cuando hayan agotado más para allá, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo se termina el trabajo para la iglesia de la obra que le fue depositado a cada uno? La obra de evangelismo no es del pastor, él la hace, pero ¿de quién es la obra? Cada uno tenemos el compromiso de engrandecer su obra. ¿Y lo estamos haciendo? Lo debemos hacer. Para ello, la palabra de Dios nos hace una recomendación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3.
Y dice esta oración, es una oración, versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. ¿Cómo se ve que un líder, hago el ejemplo en lo humano, esté diciendo que yo me las sé de todas? Dice la Escritura a este líder: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. A ver, observe usted esto. Dios mata. El diablo mata. El diablo da vida. Dios da vida. ¿Y a qué Dios servimos? Al que puede hacer ambas cosas. Por eso nuestro vocabulario tiene que meterse al orden de Dios conforme nos marca la Escritura. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Un día el Señor, hace muchos años, nos dio la palabra profética para este lugar, y al pastor Simón y a su esposa, de que aquí va a haber un auditorio. ¿Y qué parece ser que está sucediendo? Que está tomando la forma de qué? Él es el que hace hacer las cosas. Al que está en el polvo y en el muladar, Él lo puede levantar y ponerlo en lugares y sitios de honor. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Quién es un impío? Un falto de fe. ¿Y los impíos están dentro de la iglesia? Porque no tenemos fe. Ay, es que yo la verdad no tengo fe. Yo le creo a la palabra, pero nada más la oigo, pero no tengo fe para que tenga el trabajo que Dios tiene en mi vida. Soy un impío. Si no tengo fe, soy un impío. Miren lo grave de no tener fe. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué va a encontrar más? Más impíos en las congregaciones. Pero con la ayuda del Señor, ¿qué vamos a hacer? Oír la voz de Dios. ¿Para qué? A través de la voz de Dios, nuestra fe crezca. Salmo 127. Y dice el versículo 1: si Jehová no edificare la casa, la pregunta, ¿cuál casa? ¿Cuál casa? La segunda respuesta es nosotros. Si Jehová no edificare la casa, ¿cuál casa? ¿Cuál casa? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo son los hijos? Cosa de estima. Tú eres un hijo de Dios. Para Dios, ¿qué eres? Y de alta estima. ¿Quieres ponerte de pie? Amén. ¿Cuál es el consejo central del pensamiento de la palabra de Dios? Acuérdate de engrandecer su obra.
¿Por qué razón te dice que engrandezca su obra? Porque ya está la venida del Señor pronto. Por eso debemos engrandecer todos, no uno, no un grupo, no un comité. ¿Cuántos debemos engrandecer su obra? Todos, es ese compromiso. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y si le crees al Señor, Dios es un Dios de pactos, de compromisos. Y hoy quisieras redoblar tu esfuerzo, el esfuerzo que has hecho hasta el día de hoy. Y te quieres comprometer con el Señor para engrandecer su obra. Implica todas las cosas. Todas las cosas. Tienes que levantar tus manos y te comprometes y hacer un mayor esfuerzo que el que has hecho. Y si tú no hubieras hecho un esfuerzo, empezar a tomar la decisión de involucrarte para engrandecer la obra del Señor. Padre nuestro, en el nombre precioso de Jesús, aquí está un grupo que tú has ganado con tu sangre preciosa y has comprado y has pagado, llamado iglesia, que está levantando su mano, Señor, tomando la palabra, lo que dice el libro de Job: acuérdate de engrandecer su obra. Y ya entendimos cuál obra, ya entendimos cuál casa, ya entendimos que pronto está la venida del Señor y que debemos trabajar arduamente, con esmero, con dedicación, haciendo lo mejor y cada uno en nuestras posibilidades, en nuestros esfuerzos, en nuestra fuerza que cada uno tengamos, pero todos en involucrarnos en engrandecer tu obra, Señor. Levantamos nuestras manos para hacer un esfuerzo adicional del que hemos hecho y completar lo que tú estás haciendo, y veremos cumplida tu palabra y veremos tu misma gloria mostrada en este lugar. Padre, te damos gracias por este 21 aniversario, el cual celebramos con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y presentamos a tus siervos, Señor, que salieron a Chiapas. Señor, que su visita misionera a estos trabajos de tu obra sean con éxito y que tú les traigas con bien y con bendición a este lugar, en el nombre de Jesús. Padre, ahora declaramos tu abundante bendición sobre esta iglesia, la bendición que viene de ti, la bendición que tú, levantando tus manos, los sacaste fuera hasta Betania, y levantando tus manos les bendijiste. Padre, esa bendición, Señor, la establecemos en esta iglesia para tu gloria y para tu alabanza, en todos los ministerios que están en desarrollo, en formación, Señor, que sigan madurando para honrarte, para ser, Señor, y sean usados en señales, en prodigios, en milagros y en maravillas. Y la juventud, Señor, que tienes en esta iglesia, sea una juventud que se mueva como una heredad, como una herencia, como una generación gloriosa que va a poner en alto tu nombre. Y los niños y los pequeños puedan tener una secuencia, Señor, de la manifestación de tu poder manifestada en esta generación, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dejamos este lugar. Bendiciones abundantes. Amén. ¿Escuchó la palabra? ¿Usted cree que Dios nos va a dar ese terreno? Pero como que nos hace un poquito, como que no muy bien. ¿Usted cree que Dios nos va a dar ese terreno? Esa convicción debemos tener de que Dios, de que Dios está con nosotros. ¿Usted quiere que ya la palabra profética que se dio hace muchos años a este lugar, quiere que ya se quede así quieta la palabra profética, o quiere que siga cumpliéndose? Y esta palabra que nos ayuda de que el auditorio, hermanos, espérenme. Vamos a pedir a los adolescentes, por favor, que se vayan acercando, hermana Nazaria, acérquense a los adolescentes. Vamos a, por favor, pasen los adolescentes.
Y nos gozamos en Dios, hermano, porque Centro de Educación Familiar Alfarero, hemos dicho, ha producido hijas espirituales, pero también ha producido ministerios, hermano. Amén. Ha producido ministerios. Pasen los adolescentes, por favor, rápido, para que ya no nos estemos ocupando mucho tiempo. Tenemos tiempo. Pasen, por favor, adolescentes. Pasen, por favor, vamos a estar de gratitud a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Están contentos? Bueno, a lo mejor no es un canto que dijéramos, no es un canto nuevo, es un canto viejito, pero el mensaje que lleva, eso es lo que le decía yo a los adolescentes, el mensaje de que Dios cambió nuestra vida, transformó nuestra vida, y que ahora que quiere la unidad, ¿para qué? Para hacer lo que acabamos de escuchar. Estoy allá, pero aquí tengo toda la predicación que el hermano dio. Y bueno, gloria a Dios, vamos a entonar este canto con el único propósito de traer algo para Dios, no un regalo a lo mejor, de lo mejor, porque lo mejor es la obediencia, no es lo que sale de nuestro corazón. Dios les bendiga. Entonces vamos a cantar este canto.
levantamos las ofrendas que vamos a pedir, por favor, a mi hermano Moy, a mi hermana Valvis, a mi hermano Manolo, a mi hermana Oli, a mi hermano Juan Miranda, a la hermana Plácida, al hermano Venus, a su esposa, a la hermana Teófila y ¿qué más? La hermana Guille. Les voy a pedir que se vayan acercando, por favor. Vamos a tocar un canto de gozo, hermano Moy. Póngase de pie, hermanos encargados de los alcoholistas, por favor. A lo que se acercan los hermanos. La cajita nuestra, tráiganse la cajita por aquí también, por favor. Un canto de gozo, hermanos, vamos a tocar un canto de gozo, vamos a cantar nuestras ofrendas, nuestros piernas. Gócese en el Señor, hermano. En lo que se van acercando mis hermanos, por favor. Aleluya. Adelante, hermano. Fácil, entonces. Esta puerta de tu sangre, en mi corazón.